renovadas. El tema que en esta tarde quiero compartir con ustedes le he titulado Mentes Renovadas. Mentes renovadas. Yo creo, amada iglesia, amados amigos, que los más grandes conflictos que los seres humanos libramos se gestan a nivel de nuestra mente. Es a nivel de nuestros pensamientos donde libramos las más grandes batallas. Y es ahí justamente donde tomamos las decisiones, ya sean estas buenas o malas, decisiones importantes que van a llevarnos al éxito o que nos van a llevar al fracaso. El diccionario dice que renovación es un proceso de restauración a un estado anterior o a un estado nuevo. En el original dice que es un proceso a un estado diferente. No solamente necesitamos un cambio de mentalidad para que sea algo nuevo, sino para que seamos diferentes. Dicho en formas o en términos tecnológicos, diríamos que necesitamos un formateo en nuestra mente para que el Señor pueda traer a nuestros pensamientos nuevos. Pero iglesia, es imposible que nosotros podamos tener la mente de Cristo como es el deseo de nuestro Dios, si no es que primeramente permitimos que el Señor pueda actuar en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2 en la versión NBI dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, decía de esta forma, y fue muy claro en esta apreciación, y dice Pablo: no se amolden al sistema de pensamientos que gobiernan a este mundo. Pablo dice: no se amolden al mundo actual. No está hablando de avances tecnológicos, no está hablando de situaciones que tienen que ver con el progreso de las naciones. Está hablando de las formas, los pensamientos que dirigen, que gobiernan el comportamiento de los seres humanos. Y Pablo dice: sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Por eso el tema de esta tarde es mentes renovadas. Y Pablo dice: la única manera en que ustedes pueden descubrir, tener la revelación en sus corazones, tener el entendimiento, tener muy claro qué es lo que Dios quiere para sus vidas, es a través de la renovación. Solamente, dice Pablo, de esta forma van a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que se evitaría mucha blasfemia y mucha murmuración de nuestro corazón si tan solamente descubriéramos que todas las cosas que nos pasan obran a favor de aquellos que amamos y que seguimos a Dios. Digo esto porque muchas veces nosotros nos quejamos de Dios, muchas veces contradecimos a Dios o murmuramos en contra del Señor porque las cosas no están saliendo como las planeamos. Pero cuando usted recibe la revelación de parte de Dios a través de la palabra, y esta palabra trae una renovación, una restauración a nivel de nuestra mente, amada iglesia, descubrimos que lo que Dios tiene para nosotros, que lo que Dios hace en nuestra vida realmente es para nuestro bien, para bendecirnos. Entonces, hay una palabra que es la palabra metanoia, que es una palabra que se menciona en muchas partes del Nuevo Testamento, y esta palabra es una palabra griega que significa conversión del corazón. Cuando Pedro predica su sermón, la gente va buscando a una respuesta, reaccionando ante el mensaje de Pedro, y él dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces la conversión tiene que ver con un cambio de mentalidad. Obviamente esto tiene que ver con una transformación hecha por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
Amada iglesia, amado amigo que me ves en esta tarde, solamente cuando Dios toma el control de nuestras vidas, solamente cuando el Espíritu Santo trae una renovación a nivel de nuestro corazón, obviamente a nivel de nuestros pensamientos, y permitimos que la palabra de nuestro Dios pueda limpiar nuestros pensamientos, purificar nuestros pensamientos, estos pensamientos son sustituidos justamente por lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué necesitamos una renovación de la mente? ¿Por qué necesitamos un proceso de restauración a nivel de nuestros pensamientos? Por dos razones. Número uno, porque la renovación activa los sentidos espirituales para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. La renovación o el cambio de mente, el formateo de nuestra mente, de nuestros pensamientos, activan los sentidos espirituales. Somos la generación testigo de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Ante los ojos de todo el mundo está sucediendo lo que le llamamos el cumplimiento profético. Todo lo que Dios había escrito en su palabra, lo que los profetas anunciaron, lo que el mismo Jesús anunció, se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Pero ¿qué pasa con esta generación? Esta es una generación que no tiene discernimiento, que no tiene los sentidos espirituales ejercitados. Por lo tanto, la gente, pase lo que pase alrededor, no se da cuenta, amada iglesia, que Dios está enviando señales, que Dios está enviando advertencias claras para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva de su mal camino, de su mal proceder, y reconozcan al Cristo de la gloria. Pero la mayoría no es así. La mayoría, la reacción o el comportamiento de los hombres sigue siendo igual o peor que antes. ¿Por qué sucede esto? Porque no a todos les es revelado. No todos han tomado la decisión por Jesús. Porque la gente sigue rechazando el evangelio de Cristo. Porque sus pensamientos están inclinados de continuo al mal. El entendido sabe que tiene que prepararse para dos cosas: uno, para la venida de Cristo Jesús, y dos, para la muerte. ¿Qué sucede si la muerte nos sorprende en este momento? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para poder cerrar nuestros ojos en esta tierra y poder abrirlos en la presencia del Señor? Le pregunto en esta tarde a usted que está en este momento sintonizando: ¿estamos preparados para la muerte? Para cerrar los ojos en esta tierra y no llevarnos la desagradable sorpresa de abrir nuestros ojos en una eternidad de condenación. Necesitamos una renovación para que nuestros sentidos espirituales puedan activarse y podamos discernir por el Señor y por el Espíritu de Dios los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos determinantes. El Señor sigue diciendo, después de 2000 años atrás, el Señor sigue diciéndonos: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no son los oídos físicos, está hablando de los oídos espirituales. ¿Sabe usted que en el tiempo que Cristo vino a esta tierra, habían religiosos de todo tipo de religiosos? Había todo tipo de personas que profesaban una religión, y uno de ellos eran los fariseos. Y esta generación era una generación que, aunque tenían letra, pero no tenían discernimiento. Sus pensamientos, su mente estaba embotada por la religión, por el ritualismo. Y dice la palabra de Dios que ellos pedían señal. San Juan capítulo 6 verso 30 dice: ¿y qué señal harás para que la veamos y creamos? Le dijeron ellos a Jesús: ¿y qué señal harás para que la veamos y la creamos? ¿Qué puedes hacer? Dicho en otras palabras: Señor, demuéstranos. Vamos a ver si es cierto que eres Dios. Necesitamos una demostración de lo que tú haces.
¿Y es que acaso el Señor no había hecho ya milagros? ¿Y es que acaso la predicación de la palabra y el mensaje que Cristo vino a anunciar no era un mensaje que ardía en el corazón de aquellas multitudes que lo escuchaban y que satisfacía la necesidad de las multitudes? Pero ellos tenían una mente no regenerada. Ellos tenían una mente enceguecida por el ritualismo y por la religión. Iglesia, la palabra de Dios dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tú puedes conocer mucho de las escrituras, tú puedes conocer mucho de los personajes de la Biblia, pero ¿sabes qué? Nada de lo que sepamos, nada de lo que nosotros tengamos el conocimiento nos llevará a esa revelación y a discernir lo que Dios quiere que en este tiempo entendamos. El problema de los religiosos en aquel tiempo es que seguían las señales. Y cuando tú sigues las señales, tú necesitas una señal. ¿Cómo te puedo decir? Necesitas una aparición angelical. Necesitas que el Señor te dé sueños por la noche. Necesitas una visión. Necesitas tocar. Necesitas lo tangible. Y no te mueves a través de la fe o de la obediencia a la palabra del Señor. La gente está esperando señales. ¿Qué más señales que las que han acontecido hasta el día de hoy? ¿Qué más señales, amada iglesia, espera la gente? Al inicio de esta pandemia muchas personas estaban asustadas. Mucha gente estaba, ¿cómo te puedo decir? Muchos anhelaban que los templos estuviesen abiertos, pero ahora los templos están abiertos y siguen vacíos. Porque la gente sigue viviendo de la misma forma. El comportamiento del ser humano, yo te decía al inicio, es igual o es peor que antes. El hombre no ha reaccionado de la manera en que Dios quiere que reaccionen. Y la gente sigue buscando señales. Como en aquellos tiempos le dijeron estos fariseos al Señor: ¿qué señales harás para que veamos y te creamos? El mundo está lleno de religión. El conocimiento de la palabra enceguece más cada día a las personas. Si tienen el conocimiento de la palabra, pero no tienen la revelación de la palabra en su espíritu para poder entender la voluntad de Dios, si no tienen una mente renovada, no van a poder discernir que el tiempo que vivimos es un tiempo para estar a cuentas con el Señor. Es un tiempo para que nuestra vida pueda alinearse al plan perfecto de nuestro Dios. Saber mucho de Biblia no es ¿cómo te puedo decir? No es suficiente. Saber mucho, conocer de la Escritura no te llevará a escuchar la voz de Dios. Puedes conocer mucho de Biblia y aún estar sordo a la voz de Dios. Cuando el Señor llama a Samuel, el profeta Elí no lo escucha. El sacerdote Elí no lo escucha. Lo escucha el profeta Samuel. Y en una, dos, tres oportunidades el Señor llama a Samuel. Pero el sacerdote Elí estaba sordo espiritualmente, no podía escuchar a Dios. En este tiempo todos los medios de comunicación han sido plataformas para predicar a Cristo Jesús. Radio, televisión, redes sociales. Hemos tenido la oportunidad de poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Y esperamos que la reacción en el corazón de la gente sea para arrepentimiento. Amada iglesia, los años que tengamos de estar en la casa de Dios, en la iglesia, no van a sorprender a Dios. No son los títulos: eres pastor, eres diácono, eres apóstol. Esto no va a sorprender a Dios. Realmente necesitas, como dice su palabra, nacer de nuevo. Nicodemo se encuentra con el Señor en San Juan capítulo 3 verso 1 en adelante y tiene una conversación con el Señor. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Eres un maestro de la ley, pero no has logrado entender que para poder entrar al reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. Pablo lo declara más adelante en 2 de Corintios 5:17 y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitas una transformación, necesitas un cambio, necesitas una metanoia, un cambio de mentalidad, un formateo a nivel de tus pensamientos
pensamientos para que comiences a tener pensamientos de bien, pensamientos que tengan que ver con lo celestial. Pensamientos que tengan que ver con aquellas cosas que deben importar en nuestras vidas. Cuando tenemos una mentalidad y no es la mentalidad de Cristo, cuando nuestros pensamientos están gobernados por el Dios de este siglo, entonces invertimos los papeles y las prioridades se convierten en segundas, terceras. La verdadera prioridad en la vida del hombre debería de ser Dios. Pero no es Dios para algunos. Para algunos es el Dios dinero, el Dios fama, el Dios reconocimientos. Pero para los hijos de Dios, los entendidos, sabemos que lo primero y lo más importante en la vida del ser humano debe de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra. El diseño original tiene que ver con que pongas a Dios en primer lugar, en segundo lugar a tu familia y luego todo lo demás, iglesia, trabajo y cualquier otra cosa que es la añadidura de estar bien con la presencia del Señor. Cuando estás bien con Dios, cuando estás en comunión con Dios, entonces Dios bendice la obra de tus manos. Lo primero entonces es renovar nuestros pensamientos, porque esta renovación tiene que ver con activar los sentidos espirituales. Sabes que el necio sigue disfrutando su vida, el avaro sigue acumulando riquezas, el arrogante sigue recibiendo los halagos y sigue llenando su ego del halago de los demás y el aplauso de la gente. Yo me pregunto cómo se sentirán los artistas en este momento. Estos artistas que viven del aplauso de la gente, que se alimentan del aplauso y de la gritería de los conciertos de la gente. ¿Sabes cómo se sienten? En su casa, en la sala de un apartamento, en la sala de su apartamento, se sienten vacíos. Se sienten vacíos, solos, porque la verdadera grandeza del hombre se lleva en el interior de un hombre que ha reconocido que Dios es Dios y que el único que puede llenar el vacío del corazón del hombre no son las riquezas, no es la fama de este mundo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio en nuestras vidas, tiene que ver con una conversión en nosotros. Tu tristeza es cambiada en gozo, pasas de las tinieblas al reino amado de su Hijo Jesucristo, a la luz de Cristo que resplandece y que ilumina tu vida. Necesitas discernir los tiempos que estamos viviendo. El entendido prepara su corazón día a día para agradar a aquel que lo llamó. La persona que no tiene esa mente regenerada, una mente transformada, está esperando una oportunidad en el último momento de sus vidas. Y algunos dicen: es que yo estoy esperando que Dios me dé oportunidad de reconciliarme o de aceptar, pero ya cuando esté muriéndome. O sea, en el momento de la agonía yo me voy a arrepentir, porque ellos creen que van a tener la oportunidad que tuvo el malhechor que estaba a la par de Jesús en la cruz, y que van a tener la oportunidad de tantas personas que tuvieron, valga la redundancia, tuvieron la oportunidad de poder convertirse, de poder arrepentirse de sus pecados. ¿Sabes qué? Mucha gente no va a tener oportunidad, ni está teniendo oportunidades. Un paro fulminante al corazón, un infarto, un accidente, una bala, un asesinato, cualquier cosa que pueda terminar con la vida de alguien. ¿Sabes? Esta persona puede ser sorprendida por la muerte. No podemos estar pensando como los demás piensan. No podemos pensar y posponer las cosas a las que debemos atender en este momento, para atenderlas en el último o en los últimos minutos de nuestra existencia en esta tierra. No, si me estás viendo en este momento y estás respirando, es por la gracia del Señor. Si estás vivo en este momento y estás escuchando esta palabra, es por la gracia de Dios. Necesitas arrepentirte, necesitas correr hacia la presencia de Dios, necesitas reconciliarte con Dios si es que tu vida no está agradando a Dios. Una renovación de los pensamientos necesitamos.
El entendido prepara su corazón en el día a día para agradar a aquel que lo llamó. Pero lo segundo es que la renovación de tu mente te alinea al plan perfecto de nuestro Dios. Escucha esto: ningún plan, por muy bien trazado que sea, sustituye el plan que Dios tiene para ti. Tú puedes hacer tus planes. Proverbios lo dice, el proverbista Salomón lo menciona ahí, y lo dicen algunos como forma de refrán o de dicho, pero es bíblico. Unos dicen Dios, el hombre pone, Dios dispone. Pero mira cómo lo plantea Proverbios 16:21. Dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de el Señor. Te lo repito. Dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de el Señor. ¿De dónde viene la respuesta? Del Señor. Ningún plan, por muy trazado que sea, puede terminar o hacer a un lado el plan divino que Dios tiene para ti. El plan de Dios siempre será perfecto, siempre será para tu bendición. Por muy difícil que se haya puesto la situación en tu vida en este momento, si tú estás caminando en la voluntad de Dios, si estás caminando de acuerdo a su plan perfecto, seguramente Dios te va a sacar de esa circunstancia en la que te encuentras. Seguramente Dios traerá sanidad a tu vida, Dios traerá restauración a tus hijos, a tu matrimonio, porque Dios lo ha prometido. Pero cuando caminas en el plan perfecto de Dios, caminas en su voluntad y seguramente caminas bajo su cobertura. Nuestros propios planes jamás sustituyen el plan perfecto de Dios. Dios tenía un plan con Nínive. Había un juicio que había que anunciar, y Dios le da a conocer a su profeta Jonás el plan, y le dice: ¿sabes qué? Necesito que vayas a Nínive y anuncies mi juicio en contra de esta generación. Pero Jonás contradice el plan de Dios y toma un rumbo diferente. Óigame, esto es importante. Nadie que es llamado para ejecutar un plan o el plan de Dios puede hacer lo contrario sin enfrentar las consecuencias. Cuando estás en el plan de Dios, es sí o sí, tienes que seguirlo al pie de la letra, tal como Dios te lo ha dicho, tal como Dios te lo ha declarado. ¿Cuántas personas en una iglesia se sienten mal con un mensaje que les confrontó con su error, con su pecado, con sus malas decisiones? Pero cuando eres confrontado en tu pecado, cuando eres confrontado por tus malas decisiones, cuando sabes que no estás obrando bien, cuando no estás haciendo las cosas bien, seguramente serás confrontado muchas veces. Pero sabes, debes de alegrarte, debes de gozarte, porque hay hombres de Dios en este tiempo, hay mujeres de Dios en este tiempo, que aunque no te guste escucharlos, vas a tener que oírlos, vas a tener que obedecer el consejo que ha sido enseñado a través de ellos. Las cosas no salen bien porque muchas decisiones de las que tomamos están de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, no de acuerdo al plan de Dios. Cuando tienes una mente renovada, esta mente te alinea al plan perfecto del Señor. No te desvías ni a la izquierda ni a la derecha, solamente te mantienes enfocado en el Señor. La Biblia dice que nosotros no fuimos creados para pecar, fuimos creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan de Dios no es que el hombre esté embriagándose o drogándose o haciendo cualquier cosa en esta tierra, cosas que no le agradan a Él. El plan perfecto de Dios tiene que ver con que el hombre camine en su voluntad, en que camine en obediencia, que camine viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Pero el ser humano ha decidido hacer todo lo contrario, contradecir a Dios, rebelarse en contra de Dios y esconderse detrás del manto de una religión para justificar su pecado. Puedes confesar tus pecados a un sacerdote si quieres el fin de semana o el domingo, y el lunes comienza nuevamente el listado de pecados, de acciones, de malas acciones, y luego regresar el domingo para hacer lo mismo. Así te va a sorprender el Señor de esta forma, y te vas a ir a una condenación sin Jesucristo.
Necesitas volverte a Dios. Fuimos creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Hay un plan de Dios desde el vientre, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios preparó un plan para nosotros. No somos una casualidad de esta vida, no somos el accidente que papá y mamá tuvieron. No, no, no. Somos el plan perfecto de Dios. En los planes de Dios estaba que tú nacieses aquí en esta tierra, aquí en este país. Yo no sé en qué país me miras en este momento, pero yo estoy de acuerdo y estoy seguro que todo lo que Dios ha trazado para ti es para tu bien. Cuando mantienes una mente renovada, te enfocas, no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, y dejas que el GPS de Dios te dé las coordenadas correctas. ¿Sabes que el plan? Voy a invitar a Emerson. ¿Sabes que el plan tuyo, el plan nuestro siempre será, el plan nuestro nos alegrará? Vamos a pensar que Él tiene su propio plan, sus propios planes. Y Él está, ¿cómo está? Él está contento, porque Él cree que a Él le van a salir bien todas las cosas. No importa si a Dios no le ha consultado nada. No importa, ¿cómo te digo? Tomar en cuenta a Dios en su decisión, o tomar en cuenta la palabra de Dios o el consejo de los demás. Él está feliz con el plan. Y en esos planes hay viajes, casa, novia, dinero. En esos planes hay muchas cosas, pero probablemente este plan no sea el plan de Dios. Y Dios vaya a tener que hacer esto, y esto te va a producir enojo, pero también te va a producir frustración, porque no siempre lo que crees que es conveniente para ti es lo que te conviene. Porque los pensamientos del Señor no son tus pensamientos ni mis pensamientos. Los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos, dice su palabra. Así que Dios va a tomarte este plan y te va a decir el Señor: no. Este plan que tienes, y te vas a enojar y vas a preguntar, vas a cuestionar a Dios, porque Dios se entrometió, Dios irrumpió en tus planes, y seguramente te vas a frustrar, porque no siempre lo que tú piensas que te conviene es lo que verdaderamente te conviene. Porque Dios conoce los capítulos siguientes de la historia de nuestra vida. No somos nosotros, no es el profeta fulano de tal, es Dios. Hay gente que anda consultando al profeta y dice: no hay profeta en Talanga, me voy por otro lado. Y andan buscando profetas que les profeticen. ¿Que les profeticen qué? Que les profeticen lo que ellos quieren que les profeticen. Algo que se acomode a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Pero no es lo que Dios quiere. Dios muchas veces va a tomar tu plan y va a decir: no. No es lo que tú crees, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Pero tengo un nuevo plan para ti, y este sí te va a funcionar. Este plan está de acuerdo a lo que yo quiero para tu vida. Con este plan vas a tener bendición en todas las áreas. Con este plan, sí, vas a pasar por el fuego de la prueba, vas a pasar por los desiertos, pero este plan, el plan que yo he trazado para tu vida, tiene que ver con bendición, tiene que ver con eternidad, tiene que ver con una vida de bendición a nivel de tu familia. Porque yo tengo la novia para la esposa para ti, yo tengo el trabajo ideal para ti, yo tengo los planes perfectos para ti, que son planes de bien y no planes de mal. Así que yo no sé qué vas a hacer con este plan, yo lo entrego en tus manos, pero es el plan que yo he preparado y he trazado para ti. Así que dos cosas puedes hacer: lo tomas o lo dejas. Lo tomas o lo dejas. ¿Qué prefieres? ¿Lo abrazas? ¿Lo pones al cielo? ¿Lo levantas
y lo presentas delante del Señor y dices: Señor, tus planes siempre serán perfectos para mí. Tus planes y tus propósitos se cumplirán en mi vida, porque todo lo que tú quieres para mí es para mi bien. Obra a mi favor, aunque duela muchas veces, pero yo voy a hacer tu voluntad y no mi voluntad. Eso hace una mente renovada. Gracias, Emerson. Lleves el plan. La renovación de nuestra mente te alinea al plan perfecto de Dios. Jonás contradice a Dios y termina en la panza de un pez, poniéndose de rodillas, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Porque cuando contradices el plan de Dios, las cosas no te van a salir como tú quieres. Quieres el trabajo que tú quieres, quieres la esposa, lo escogiste a la idónea o al idóneo que tú quieres, pero no al que Dios tenía para ti. No es a la que Dios tenía para tu vida. No era el momento de salir, de trasladarte de un lado a otro. No era el momento de emprender ese negocio. Aún debías esperar el tiempo perfecto de Dios, pero tu mente no te ayudó. Tu mente no renovada no te ayudó. Porque cuando piensas de acuerdo a los pensamientos de Dios, te alineas a ese plan, te alineas al GPS de Dios para poder seguir lo que Dios quiere para ti. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me encanta la versión Dios habla hoy. Dice: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Todo pensamiento. Cuando venga la envidia, tú dices: la envidia no está dentro del plan perfecto de Dios. Y entonces, en lugar de sentir dolor por la bendición de los demás, en lugar de sentirte mal porque Dios bendijo, porque Dios prosperó, porque Dios restauró esa familia, en lugar de sentir dolor, tú cambias ese pensamiento por un nuevo pensamiento y llevas la envidia, el pensamiento de envidia lo llevas a los pies de Jesucristo, y eso te va a llevar a alegrarte por el bien de otro, te va a llevar a gozarte por la bendición de los demás. Cuando venga el pensamiento que contradice el plan de Dios, pensamiento de venganza, cuando venga ese pensamiento de quererte vengar de tu prójimo porque tú dices: es que me hizo daño, es que me ha hecho daño, tú tomas ese pensamiento, lo llevas cautivo, lo arrestas, le pones las chachas espirituales y lo llevas arrestado a los pies de Jesucristo. Porque todo resentimiento, todo deseo de venganza, toda falta de perdón, todo odio que hay en el corazón del ser humano no puede proceder del plan perfecto de Dios. La Biblia dice que tenemos el fruto del Espíritu, que es dado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El plan perfecto de Dios, alineamos nuestros pensamientos y los llevamos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Como dice la versión Dios habla hoy: toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios y todo pensamiento humano lo sometemos a lo que Cristo quiere, a lo que Cristo desea, a lo que Dios quiere para mi familia. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando alineas tus pensamientos de acuerdo al plan perfecto de Dios, Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tus finanzas y Dios va a usarte a ti para poder bendecir a otros. Cuando el Señor llamó a Abraham, el Señor le dijo: te bendeciré y serás bendición.
Tú no te quedas con la bendición. Cuando tú eres bendecido, seguramente vas a bendecir a otros. Porque todo árbol que da fruto bendice a otros. No solamente con sombra, sino con frutos deliciosos que pueden otras personas deleitarse y disfrutar de ellos. Cuando hay frutos en ti, cuando tú caminas de acuerdo al plan de Dios, puedes ser bendición a otros. Primeramente a tu familia, a tu casa, a tu ciudad, a tu país, al lugar donde Dios te lleve. Vas a ser bendición a otros. Pero necesitas renovar tus pensamientos. En esta tarde el tema que he compartido con ustedes le he titulado Mentes Renovadas. Porque necesitamos ser transformados. La metanoia de Dios a nivel de nuestros pensamientos, por pensamientos de bien, por pensamientos que se alineen al plan de Dios para nuestras vidas.